no debemos de ser partidistas, debemos de siempre defender lo justo, lo correcto, lo bueno, lo honesto, lo santo. Eso es lo que debemos defender, no defender ciegamente un partido, una ideología, sino lo que es correcto. Y pues pasó este trágico acontecimiento. Yo lo primero que vi fue un comentario que hizo Giovanni en el Facebook, fue el domingo pasado, temprano, antes de venir a la iglesia. Y dije, no puede ser, no puede ser. Y bueno, estalló un movimiento, ¿no? El movimiento del sombrero, todo lo hemos escuchado. Hay manifestaciones en distintas partes del país. La esposa ya tomó protesta como alcalde de Uruapan. Y dentro de todo lo negativo y más doloroso para mí es escuchar estas creencias, porque eso es lo que es, ¿no? Estas creencias de que, perdón para los que tienen afinidad para el expresidente, pero abrazos y no balazos, ¿no? Estas teorías, estas ideas que fueron planteadas en el sexenio pasado y que resultaron en un completo desastre. Más de 200,000 muertos tuvo el sexenio pasado, una cifra récord. Nunca había habido tanta violencia en un sexenio, con cifras del INEGI, del mismo gobierno, ¿no? Y es reprobable, ¿no? Es reprobable una política de seguridad que ni siquiera se puede llamar una política de seguridad. Atender las causas no es una política de seguridad. Atender las causas es algo obvio que se tiene que hacer siempre, pero no podemos enfocar una política de seguridad en atender las causas, porque atender las causas es prevenir el delito antes de que suceda. Cuidar a los adolescentes, cuidar a los niños, pero cuando ya tienes el problema encima, no tienes opción. No tenemos opción. La única alternativa es la disuasión, el uso legítimo de la fuerza por parte de aquellos quienes tienen constitucionalmente el derecho de ejercerla, que es el ejército, las fuerzas públicas. Porque la función del uso legítimo de la fuerza es proteger a los ciudadanos. Se llama disuasión. Disuasión. La disuasión es el detenerse a hacer lo malo por temor a la represalia. Esa es la disuasión. Cuando no hay disuasión, el mal avanza, porque no hay represalias, porque no hay consecuencias. Voy a cometer un ilícito, voy a cometer un delito y va a quedar en otra carpeta más. No van a haber detenidos, no van a haber personas procesadas, simplemente hay impunidad. No podemos saber porque no sabemos todas las cosas, si es actos netamente de corrupción o de incapacidad o de una mezcla de muchas cosas. Los que vivimos en la Guerra Fría el siglo pasado, recordamos la pugna internacional entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Cuántos vivieron en ese tiempo? Y vivimos, bueno, yo estuve en los 80s, ¿no? En los 70s era un niño, no entendía, pero en los 80s recuerdo la película de Rocky 4, ¿no? Rocky contra el ruso, etcétera. Y vivimos ese periodo de la historia llamado la Guerra Fría. ¿Por qué se llamó la Guerra Fría? Porque fue una guerra acérrima, verbal, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, entre Occidente y Oriente. Pero nunca se disparó una sola bala. ¿Por qué? Disuasión, el temor de las consecuencias, el temor que se desate una guerra nuclear. La única forma en que se puede acabar con la violencia en nuestro país es con el uso legítimo de la fuerza para disuadir a los delincuentes, de que ellos sepan que va a haber una represalia.
Y luego esta creencia de atender las causas, abrazos, no balazos. Bueno, yo creo que no disuade a un delincuente de hacer lo malo. ¿Cuál ha sido el resultado? El sexenio más violento de la historia de México, incluyendo la revolución y la independencia. Han habido menos muertos en la guerra de Gaza. Y México es considerado el país más violento, el país no en guerra más violento del mundo. México es considerado el país no en guerra más violento del mundo. Y bueno, este suceso se cae la teoría, la creencia, el mantra religioso de la atención a las causas y de los abrazos y no balazos. Porque esta es la otra tragedia. El asesino de Carlos Manzo, Víctor Manuel Ubaldo, tenía 17 años. No encontraron su registro de huella digital en el INE porque no había tenido la edad para sacar su credencial para votar. Y él tenía 10 años cuando se lanzó esta idea de que lo mejor sería atender las causas. Ciertamente no funcionó para él. Tenía 10 años. No creo que esté ya en la delincuencia organizada a los 10 años. Porque tenemos dos visiones distintas. Los cristianos, basados en la Biblia, tenemos una visión distinta del ser humano. Se llama en teología antropología. Y la visión izquierdista, socialista de la política social, al tener estas dos visiones distintas, pues obviamente las posibles soluciones adquieren caminos distintos. El progresismo, el socialismo, el izquierdismo internacional parte de la base equivocada de que el hombre es bueno. El hombre es bueno, dicen ellos. Es el sistema lo que lo ha orillado a ser malo. Es el sistema lo que el sistema orilló a los jóvenes a entrar a la delincuencia. Pero el hombre es bueno. De esa premisa se parte. Por lo tanto, no hay que cambiar al hombre. ¿Qué hay que cambiar? El sistema es lo que hay que cambiar. Y el cristianismo, que bueno, el conservadurismo tiene raíces obviamente cristianas, partimos de una base completamente distinta. Nosotros decimos, el hombre es malo. El hombre es pecador. Y nuestras políticas tienen que ir en limitar el gandallismo de ese hombre. El contexto puede influir y vamos a tratar de mejorarlo. Pero no podemos resolver un problema cuando no lo entendemos. Albert Einstein dijo que cuando tú entiendes la naturaleza de un problema, ya tienes el 80% de la solución. Y el 20% son ciertos ajustes que hay que hacer. Como aquel hombre, ¿no? que quería ahorrarse dinero y no lleva su auto al taller. No hay de esos acá. Y entonces tiene un ruido el motor y el hombre se mete a YouTube y busca ruido el motor, ¿no? Y entonces él no quiere gastar su dinero en un taller. ¿Y qué es lo que hace? ¿Por qué te ríes, Israel? ¿Por qué te ríes? Y entonces va a AutoZone
y él cree que la bomba de gasolina es el problema, compra otra bomba, la instala en su casa, allá abajo se mete y dice, ah, qué inteligente soy. Y al rato, otra vez el problema. Oh, no le di al clavo. Él se pone a buscar videos, ¿no? Y allá le dice, no, 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 es esto, es esto, es esto, y va, lo hace, y nada. Y termina gastando más dinero. Y no se repara su auto. Hasta que un día va al mecánico ya derrotado y le dice al mecánico, pues hay este problema, a ver, abra el cofre, encienda, se mete el mecánico con unas pinzas, unas herramientas allá, mueve, quita, pone, limpia, tira un spray allá, a ver, cheque, solucionado el problema. Y nosotros, ¿qué hiciste, no? ¿Cuánto es? 1,500. ¿Qué? ¿1,500? No, 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 ya gasté un montón de dinero. ¿Por qué me cobras tanto? Solo moviste unos tornillos. Solamente tiraste un spray allá. Lo pude haber hecho yo. Pero el mecánico te va a decir, sí, pero yo estudié toda mi vida para saber qué tornillo voy a mover. Y yo no te estoy cobrando mover el tornillo. Te estoy cobrando mi entendimiento global del problema, mi experiencia y mis años que hacen que yo le dé al clavo en tu problema. Y cuando nosotros no tenemos una visión clara del problema, obviamente nuestras teorías para solucionar dicho asunto no van a dar en el clavo. No van a dar en el clavo. Y yo veo tantas ideas equivocadas. Nos están matando, dicen las feministas. Tantos abortos al año clandestinos, tantas muertes. Pero nunca hemos visto marchar por los problemas reales. Cáncer de mama, por ejemplo. Por las cifras reales. Donde la gente está muriendo. Nos están discriminando, dicen los LGBT. Pero nunca hemos visto, si vamos a las cifras, ¿saben cuál es la principal causa de discriminación en México? La principal causa de discriminación en México. Por motivos religiosos. Yo nunca he visto un colectivo salir a defender a los evangélicos. ¡Oh, los están discriminando! No. Porque al no haber una visión correcta del problema, obviamente la solución va a estar equivocada. Y yo les decía al principio que hay dos sentimientos encontrados en nuestros corazones. Por un lado, el enojo, la impotencia, el ver que se sigue tratando no con la contundencia que se deberían tratar estos problemas, con estas ideas, porque es lo único que son, ideas, teorías, creencias. Pero por otro lado, hablaba con mi esposa, con mis hijos ayer en la comida, que ciertos temas se están poniendo sobre la mesa en nuestro país. Y ayer o esta semana, bueno, yo lo vi ayer, no sé si pasó ayer o antier, hubo un hecho insólito en la Cámara de Diputados de nuestro país, que un diputado, no sé si lo vieron, leyó la Biblia y bendijo en nombre de Dios. ¿Y ya lo vieron? ¿Cómo se puso? Y eso me da gusto, porque temas importantes están poniéndose sobre la mesa. Y vienen tiempos, lo dije cuando murió Charlie Kirk, ahora el mismo efecto que tuvo en Estados Unidos, el asesinato de Charlie Kirk, está teniendo el mismo efecto o similar el asesinato de Carlos Manzo. Y acá es donde la iglesia debe
asumir el rol que le corresponde. Nosotros, los hijos de Dios, los cristianos. Porque el problema de México, lo he comentado muchas veces, no es político, no es económico. Claro que todos los problemas políticos y económicos derivan de una problemática más profunda. El problema de México es espiritual y es cultural. El evangelismo soluciona el problema espiritual en el hombre, pero no soluciona el problema cultural, porque hay personas que tienen a Cristo en su corazón, pero todavía no reflejan a Cristo en sus vidas. Y acá tenemos un problema cultural en Latinoamérica, porque Latinoamérica es la zona del mundo donde más avanza el evangelio. Sin embargo, los índices no bajan. O sea que a nivel social no se ve el efecto que está causando el evangelio en la sociedad. En Guatemala, por ejemplo, más de la mitad de la población es evangélica. Pero Guatemala, la ciudad de Guatemala, es una de las más inseguras. Y tenemos que entender que no es solamente un problema espiritual, es también un problema cultural. Y lo espiritual se soluciona con el evangelio. Pasamos a las personas a orar por ellos, aceptan al Señor. Ahí se soluciona el problema espiritual, porque ya en su interior y amor a Cristo. Pero sabemos que allá no ha terminado el trabajo, sino todo lo contrario. Apenas empieza. Viene el cambio cultural. Los esquemas de pensamiento antiguos, las inercias que trajimos de Egipto, ahora deben ser sustituidas por los nuevos estándares del reino de Dios. Y eso va a llevar tiempo. Eso no es pasar 10 minutos al cuarto de consolidación y hacer una oración, no. Eso conlleva procesos de obediencia mucho más largos, que en su forma básica pudiera llevar un par de años, en su forma básica. Porque el principal enemigo del evangelio es la cultura. ¿Notaron algo, no sé, simbólico tal vez llamarle? En la escena donde mataron al alcalde, notaron que había una figura de unos 4 o 5 metros, que era una calaca, y abajo el caos y la muerte. Y eso también fue significativo. Por lo menos para mí me impactó ver eso. Y el hecho de que asesinaran al político más valiente fue significativo, y el hecho de que lo hiciera un joven de 17 años, que tenía 10 años cuando López Obrador empezó a ser presidente y puso la política de seguridad fallida, también fue significativo. Y ahora viene un periodo donde tenemos que ser valientes y empezar a asumir responsabilidades en la sociedad. La palabra cultura viene del griego kolere, que significa cultivo. Cuando se ara un campo y se siembra maíz, sorgo o lo que sea, eso es un cultivo. Pero en el aspecto cultural se refiere al cultivo de la mente del hombre. Y la cultura representa toda esa mentalidad colectiva de una comunidad, la suma de sus creencias, la suma de su comportamiento, la suma de su idiosincrasia, conforman una cultura.
Y pudiéramos decir cosas de Yucatán, ¿no? La cultura yucateca es así, así, así y así. Porque es la idiosincrasia colectiva de todos. Porque vivimos en una comunidad y crecimos y los valores, todas las formas de hacer las cosas quedaron en nosotros. Y ese elemento es el principal obstáculo para el evangelio de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Si hay muchas cosas buenas en la cultura. Si hablamos de la cultura yucateca, pudiéramos hablar de la hospitalidad, pudiéramos hablar, no sé, de la cocina, que es muy, muy reconocida a nivel internacional, ¿no? Pudiéramos hablar de la nobleza del yucateco, ¿no? Que no es tan mal hablado, que no es tan maleado, ¿no? Pero hay un montón de cosas negativas también. La ausencia de los padres en el hogar, por ejemplo, marca mucho la formación de los hijos. Entonces tenemos en nuestra cultura aspectos negativos y reprobables que desde que aceptamos a Cristo sabemos que están mal, como decir el machismo, el alcoholismo, la violencia intrafamiliar, la corrupción, la mentira, etcétera, que todos estamos de acuerdo que están mal. Pero hay muchas cosas de nuestra cultura que creemos que están bien y no las cambiamos aunque tenemos años en Cristo. Y vivimos con ellas, con prácticas, con maneras de pensar obsoletas que trajimos de Egipto, y eso representa un obstáculo para el evangelio. Y entonces tenemos un montón de gente viniendo a los pies de Jesús, miles de personas conociendo al Señor, pero no hay cambios a nivel social. Los índices no bajan. Porque hay un cambio espiritual, pero no hay un cambio cultural. Hubo un cambio a nivel del espíritu del hombre, pero no hay un cambio a nivel de la mentalidad del hombre. Y acá es donde tropezamos. Porque cuando viene la nueva cultura del reino, tenemos un choque cultural. Y no aceptamos la nueva cultura del reino de Dios. Por eso tardamos años en empezar a diezmar. Porque traemos un bagaje, traemos una cultura que nos enseñó cómo manejar nuestra economía. Y luego llegamos al reino y Dios nos dice: voy a abrir las ventanas de los cielos, voy a derramar bendición sobre ti hasta que sobreabunde, reprenderé por ti al devorador, vuestra vida en el campo no será estéril, serán tierra deseable, las naciones les llamarán bienaventurados, y seguimos sin obedecer. ¿Por qué? Cultura, arraigo, esquemas mentales, obstruyendo la obra de Cristo en nuestra vida. Y pasan años. Si dejaste el alcoholismo, si dejaste el machismo, ahora eres marido de una sola mujer. Pero seguimos haciendo las cosas como el mundo. Hay un proceso del reino para solucionar conflictos. ¿Y qué hacemos? Lo del mundo. Tenemos un problema con un hermano y en vez de ir con el hermano, vamos al Facebook. ¡Ay, ya nos desplayamos! Y ya los dichos han cambiado. Ahora dime tu Facebook y te diré quién eres. Ahora el dicho así dice. Porque seguimos con la cultura de este mundo. Tenemos años en la iglesia, resistimos la autoridad. No, yo me someto al pastor como la chilindrina, no, papito, al lindo, mi amor. Pero nos sometemos al ujier que está en la puerta. Y tomamos autoridad y pasamos con 100 la materia. Pero no somos capaces de obedecer al hermano de seguridad que está allá afuera.
Pero cuando llega el pastor, oh pastor, qué lindo, uy, qué tremendo eres. Porque en el mundo aprendimos a sujetarnos a la autoridad principal, pero tú, ¿quién eres? ¿Cómo te atreves a hablarme de esa manera? Traemos bagaje del mundo. Por lo tanto, es la cultura heredada de este mundo el principal obstáculo para la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y luego decimos, ¿por qué no avanzamos? Ya tengo tantos años en Cristo, pastor. Me sigue lloviendo sobre mojado. Mi vida no levanta. Porque seguimos en el discurso con Cristo, pero en las prácticas con el mundo. Y pudiéramos hablar de la obediencia. Pudiéramos hablar de la puntualidad, de tantas cosas que heredamos de este mundo. Y bien por ti si ya dejaste la fornicación, el adulterio, el alcoholismo, el machismo, el ser mujeriego o las mujeres hombreriegos, no sé. Si ya dejaste todo eso, gloria a Dios. Pero hay todavía muchas cosas que dejar y que soltar y que quitar. Por eso les digo que el principal problema de México es espiritual y es cultural, porque el problema de México, la corrupción de nuestro país reside en el corazón de cada mexicano, porque no es solamente corrupción en el gobierno, hay corrupción en todas las esferas de la sociedad, en todas las empresas. En todo donde haya interacción humana, encontramos la corrupción, que ya es parte de la cultura, una cultura de muerte, adorando la muerte, los días de muertos, Hanal Pishan, Halloween, allá. Por lo tanto, es el discipulado que va a sacarnos del ámbito cultural que heredamos de este mundo. El discipulado es una función eclesiástica que va de la mano con la obra del Espíritu Santo. Y esa obra se llama santificación. Una obra hecha por el Espíritu de Dios, pero permitida por el hombre. Si el hombre no lo permite, el Espíritu Santo no puede obrar, porque Él no va a obligar a nadie. Por lo tanto, el discipulado, el evangelismo y el discipulado es el binomio inseparable que puede traer una solución verdadera a nuestro país. La solución de nuestro país no es otro partido político, hermanos. En ese otro nuevo partido político va a haber lo mismo que ha habido en todos los demás partidos políticos. ¿Y qué es? Hombres y mujeres corruptos. Porque la corrupción es inherente al ser humano. ¿Y el discipulado qué significa? El discipulado significa enseñar a los que han sido regenerados, a los que han sido salvados, a los que han nacido de nuevo y ahora son hijos de Dios, a ellos, no al mundo, porque no se puede enseñar eso al mundo, a los regenerados, enseñarles cómo caminar en el reino de Dios. Los nuevos estándares, las nuevas formas, la mentalidad nueva de Cristo. Y este es el misterio, dice Pablo. Un misterio que estaba escondido por todas las generaciones. Nos ha sido revelado y ahora ese misterio
es dado a conocer a través de la iglesia. ¿Cuál es ese misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros es la solución. Recuerdo que hace algunos años yo estaba manejando y vi en un muro un gran letrero que decía: Jesús es el camino, síguelo. Y algo me llamó la atención de ese letrero. Obviamente es completamente bíblico. Pero es como si Dios me hubiese preguntado: ¿qué está mal en ese letrero? Y yo empecé a analizar, ¿por qué algo no me cierra? Ahora lo entiendo con mayor claridad. Que no podemos decirle al mundo: sigan a Cristo. Porque la respuesta es Cristo obrando a través de nosotros. ¿Cuál es la solución de México? Cristo en nosotros. Obrando Él a través de nosotros. Y esta es la esperanza de gloria. Este es el misterio, dice Pablo, oculto. Porque nunca por la mente de ningún hebreo, de ningún judío, se pasó que algún pagano, gentil, pecador, que había destruido su vida con el pecado, pudiera convertirse en el reflejo de la gloria de Dios. Nunca pasó por la mente de ningún hebreo. Con trabajo ellos que tenían la ley, los 10 mandamientos, con trabajo ellos apenas si trataban de salir adelante. Pero en la mentalidad de los hebreos, los gentiles solamente eran leña para el fuego eterno. Paganos, mujeriegos, fornicarios, idólatras, alianzas con el diablo. Ese era el único destino de los gentiles, de los paganos. Y aquí Pablo revela ese misterio, que es un misterio que nosotros debemos entender, lo que significa la esperanza de gloria. La esperanza de gloria puede significar dos cosas básicamente. Claro que puede referirse a que un día vamos a entrar a la gloria de Dios. Un día vamos a entrar al paraíso con Dios. Y esa es la esperanza de gloria. Pero también la esperanza de gloria es que nosotros podemos ver la manifestación de la majestad de Dios, de la grandeza de Dios, de la sabiduría de Dios. Inciso A, en la creación, y podemos admirarlo, como dijo Francis Collins, que la ciencia es una forma también de adorar a Dios, cuando miramos su grandeza en todo lo creado. Pero vemos la gloria de Dios, inciso B, en la obra sobrenatural de Dios. Cuando vemos la sanidad de la mamá de Melvin, la sanidad de Mariana, la sanidad de tantas personas que han salido adelante, de Alicia también. Allá vemos la gloria de Dios también. Por lo tanto, la esperanza de la gloria se refiere a ambas cosas. Se refiere tanto al día en que vamos a entrar al cielo con el Señor, pero también se refiere a la manifestación de su deidad en el tiempo presente. Y la respuesta del apóstol Pablo a este misterio es diciendo: no solamente van a ver la gloria de Dios en todo lo creado,
No solamente van a ver la gloria de Dios cuando Dios trabaje unilateralmente en un milagro. La principal razón de la gloria de Dios, el misterio oculto por las generaciones, es que van a ver la gloria de Dios en ustedes. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No es solamente en Cristo, porque Cristo está reinando, sentado a la diestra del Padre, sino que la fórmula completa es Cristo en mí. En la salvación, Cristo entró en mí. Pero es en los procesos de discipulado que nosotros podemos manifestar la gloria de Dios. Y es cuando el mundo va a empezar a ver a Dios, no solo en la creación, no solo en la naturalidad, no solo en la sobrenaturalidad, sino en nuestros rostros, como dice el versículo de la semana pasada. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Lo cual quiere decir que la esperanza de gloria es que Cristo aflore en nosotros, que Cristo se manifieste en nosotros, que dejando las prácticas, las inercias, la idiosincrasia de esta cultura que obstaculiza el avance del evangelio, podamos manifestar la gloria de Dios y que los demás puedan ver a Cristo en nosotros. La esperanza de gloria entonces es Cristo en nosotros. Cristo manifestado en nosotros. Nosotros somos la evidencia. Nosotros somos la prueba irrefutable del poder de Dios. Me dio mucho gusto estar ayer. Vamos a dar un aplauso a nuestro Padre. Me dio mucho gusto estar ayer en la cueva de Adulam. Hicimos pactos de pureza con los muchachos. Wow, hermosa la presencia de Dios. Nos sentamos a cenar. Y un chico que estaba allá con nosotros, que no forma parte, sino que visita, pues compró unas pizzas, nos invitó a unas pizzas y con unas tortas compartimos. Y estaba a mi derecha y yo estaba conversando con él, a qué iglesia vas, etcétera, platicando. Y luego Angelita me dice, pastor, ese muchacho era un transexual. Y me mostraron las fotos. Las fotos de una mujer. Con sus cejas, con sus cabellos, una mujer. Las fotos. Y le dijo, ¿eres tú? Y me dice, sí, pastor. Tengo 4 años en Cristo. Y le dije, tienes que ir a mi iglesia a compartir tu testimonio. Porque en él podemos ver la grandeza de Dios, el poder de Dios. Él es la prueba. La creación también, la sobrenaturalidad también. Pero lo que más quiere nuestro Padre es que nosotros manifestemos la gloria de Dios, el poder de Dios, la grandeza de Dios. Y que el mundo diga, wow, yo quiero eso que ellos tienen. Los veo tan gozosos. Todo el tiempo están sonriendo. Están contentos. Míralos caminar en el parque con su esposa, con sus hijos de la mano. No tienen 2 autos, 2 camionetas como nosotros. No tienen una casa de 3 pisos como nosotros. Pero tienen algo que nosotros no tenemos. Son felices. Aman a Cristo. Viven una vida digna. Eso
es la prueba irrefutable de la gloria de Dios. Y esa es la razón, y con esto voy a terminar, por lo cual el apóstol Pablo les había dicho a los colosenses, esa es la razón que aunque padezco, me gozo y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Y en el verso 28 dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre. Mi ministerio es sacar la tarjeta amarilla. ¡Ey! No te es lícito tener esa mujer. Detente. Mi ministerio tiene que ver con llamar la atención. Mi ministerio tiene que ver con decirte, no es por allá. Para de ese camino. Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. La amonestación es parte del ministerio de Pablo. Fue parte del ministerio de Pablo. La enseñanza con sabiduría. No es tiempo de que empieces esa relación. Sé sabio. Jovencita, no abras tu corazón. Sé sabia, enseñando en toda sabiduría. Tengo problemas económicos. ¿Estás diezmando? No, empieza a diezmar. Sé sabio. Ese es el ministerio de un líder. No hacerse la vista ahora, pastor, yo no quiero problema con nadie, yo no quiero meterme con nadie. Pues entonces no sea líder, hermano. Porque un verdadero mentor, un verdadero guía va a amonestar cuando vea que alguien está yéndose por un camino equivocado. Va a llamar la atención con amor, con delicadeza, con ternura, pero con la verdad. Enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Y dice el apóstol Pablo, esto lo hago a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esto lo hago con el fin, dice Pablo, porque la palabra perfecto acá viene del griego huios, que significa, teleios, que significa maduro. Para que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes que están allá en Colosas, manifieste la fragancia de Cristo. Manifieste la gloria de Dios. Y cada uno de ustedes que están allá en Fuente de Vida, manifieste la gloria de Dios, el carácter de Cristo. Por eso, amonesto a todo hombre, enseño a todo hombre. Y el verso 29 dice, para lo cual también trabajo. A eso me dedico. Luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Yo no le digo a la gente, nos diría Pablo, sigan a Cristo. Yo le digo a la gente, síganme a mí, como yo sigo a Cristo. Soy un modelo. La potencia de Dios, la fragancia de Dios ya no tiene obstáculo en mí. Mi carácter, mi temperamento ha sido doblegado hasta el piso. Ya no está la prepotencia, ya no está la arrogancia, ya no está la altivez. Ahora vive Cristo en mí. Manifiesto la gloria de Dios. Y esa es la prueba más grande de la gloria de Dios y el lugar en donde Él quiere manifestar su gloria. Y esa es la razón, el afloramiento de Cristo en nosotros, que ciertamente lo tenemos cuando le aceptamos, pero no ha aflorado en muchas veces, en muchos casos. Por eso Pablo le dice a los colosenses, este es el misterio escondido desde antes de la fundación del mundo. Personas pecadoras, personas que dañaron sus vidas, personas que arruinaron sus vidas, ahora van a reflejar la gloria de Dios. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Tiene esperanza nuestro país? Sí. No por los partidos, que ahí, mire hermano, si usted yo me desanimé, pues merecido lo tiene. ¿Por qué pone su esperanza en un partido?
lo tiene. ¿Quién le ha dicho que ponga su confianza en el hombre? No, hermanos. Nosotros somos una nación dentro de otra nación, la iglesia. Somos una cultura dentro de otra cultura. Y somos el reino de Dios y nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a Jesucristo. Por lo tanto, no importa o sí importa, pero no es trascendente quién esté en el poder o las decisiones equivocadas que estén tomando. Nosotros tenemos trabajo que hacer en nuestra casa, con nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en mi vida personal, en mi economía. Estamos criticando al gobierno que no hace nada, pero nosotros, en nuestro nivel de gobierno pequeño, también ahí se aplica. Y yo estoy seguro, por eso también les decía al principio, con estos sentimientos encontrados. Por un lado, el dolor, la indignación, el coraje de lo que ha pasado y cómo no se ha solucionado un problema por décadas en nuestro país. Cuando Nayib Bukele lo hizo en 4 años, solucionó el problema de su país. Pero por otro lado, tengo una ilusión muy bonita, que es que ver que nuestro país se va a levantar y que los protagonistas van a ser los hijos de Dios. Por eso cuando ayer yo veía a este diputado, que no lo conozco, no puedo meter mis manos al fuego por él, porque no sé quién es, ni sé si es de alguna denominación o algo, pero él abrió la Biblia y empezó a leer la Biblia. Y empezó a bendecir a México. Y empezó a bendecir a los diputados. Y se levantó Satanás. Se levantó el diablo a increpar, a maldecir, a gritar. Y le digo a mi esposa, me encanta esta polémica. Esta polémica es hermosa. Porque eso quiere decir que los temas importantes ya los puso Dios sobre la mesa. Y entonces viene un tiempo de gloria para la iglesia. Vamos a dar un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a ponernos de pie. Quiero que esta verdad vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Dios es bueno. Dios está con nosotros. Dios es nuestro Padre. Cristo Jesús está en nosotros. Y la vida de Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Para este mundo, ciertamente para la eternidad igual. Pero para este mundo que necesita desesperadamente la presencia de Dios. Con los ojos cerrados. Quiero decirles a cada uno de ustedes que Cristo está en ustedes. Si usted ha hecho una oración para recibir a Jesús en su corazón, yo lo hice hace 30 años, en 1995, y desde ese día Cristo entró en mi corazón. Pero ha sido un largo caminar para que Cristo se manifieste en nosotros. Y quiero animarle en el nombre del Señor, a que si usted está atravesando procesos con el Señor, correctivos, disciplinarios, procesos formativos, no tire la toalla. Porque es el alfarero que está obrando.
Vamos a dejar que el Espíritu Santo obre. Sé que hay cosas en nuestra vida que todavía no han alcanzado la voluntad de Dios. Puede ser que tenemos un hijo en las drogas, puede ser que tenemos un matrimonio que está quebrantado, cuestiones de salud, cuestiones económicas. Pero quiero decirles hoy que es Cristo en usted la esperanza de gloria. Es Cristo y usted que van a salir adelante. Y que nos enfoquemos en Él, no en el problema. Y que le adoremos y le cantemos. Vamos a levantar nuestras manos. Vamos a adorar, vamos a adorar, vamos a adorar a nuestro Padre Celestial.